¿Cómo están todos? ¿Me Hola, escuchan bien? Analía, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? ¿Nos ves bien? Sí, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, sí, lo más Sí, te bien. escuchamos bien. En comparación Bueno, con lo que era ayer, tu voz está sí, mucho mejor. ayer no me salía la voz, hoy ya por lo menos se escucha, que es bastante. Bueno. La gente dice que hay muchas consultas, muchas dudas. Vamos a empezar a charlar qué es lo que dice el decreto 144 y qué es lo que no dice, ¿no? Porque también hay Exacto, muchas cosas que están ahí sí, libradas a la interpretación. hay mucho más que no dice de lo que dice, digo yo, ¿no? La verdad es que quedó muy cortito. Recordemos que es un artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo del año 76, así que miren si han tenido tiempo para reglamentarla, pero bueno, como digo yo, no nos quejemos y veamos que por lo menos se reglamentó, llegó el momento, el año pasado por este decreto 144, finalmente se reglamentó el artículo 79 de la ley que establece que para aquellos empleadores que tienen en el espacio físico 100 empleados o más, tienen que tener salas maternales. Bueno, se reglamentó finalmente. Muchas dudas, más que certezas, pero vamos a empezar por las certezas y después vamos charlando a partir de las dudas o los grises que quedan y según les daré mi opinión en cuanto a la interpretación o a lo que creo, ¿no? Del espíritu de la ley, esto que siempre hablamos los abogados, ¿no? El espíritu de la ley. Enfoquémonos cuando hay dudas en ese espíritu de la ley y tratemos de tener sentido común, que el derecho también es eso, es sentido común aplicado a las normas para poder organizarnos como sociedad. Entonces, les simplemente a modo anecdótico comentarles que esto se reglamentó después de tantos años a partir de Echeverry, que llegó a la Corte por un amparo, y la Corte lo que dice es le da un tiempo de 90 días al Poder Ejecutivo para que reglamente el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo. En un contexto de mucha perspectiva de género, ¿no? Empezamos a notar en las diversas legislaciones y en cuanto a lo laboral, que quiero enfocarme hoy, empezamos a notar también estas situaciones de perspectiva de género y de igualdad en las tareas de cuidado tanto de hombres y mujeres, y no tanto en el enfoque puesto en la mujer como era antes. Este es el caso de la reglamentación del decreto 144 que establece que para aquellos trabajadores que tengan a su cargo niños entre 45 días a 3 años inclusive, el empleador que tenga en un mismo espacio físico más de 100 personas en el mismo establecimiento tienen que dar un espacio físico para salas maternales en la misma empresa o en el radio de los 2 kilómetros de la empresa y establece que se puede realizar una relación consorcial entre distintas empresas siempre y cuando no se exceda de los 2 kilómetros, es decir, que se pueden poner de acuerdo dos empresas que estén en el mismo radio. Se me ocurre el clásico ejemplo de los polos empresarios, por ejemplo en Pilar, en el que se pueden tranquilamente poner de acuerdo porque están en el mismo radio, en el mismo kilometraje, y consorcialmente establecer un lugar como salas maternales. Si no quieren ponerse los empleadores en el gasto que implica no solamente habilitar una sala maternal en su misma empresa, sino también, y es lo más delicado, contratar el personal que va a estar a cargo de los niños entre 45 y 3 años, que además sabemos que tienen diversas necesidades. No es lo mismo cuidar un niño, un bebé de 45 días, a un niño de 3 años. Entonces, y obviamente, como el mismo decreto lo indica, estas salas tienen que contar con la habilitación correspondiente para funcionar como una sala maternal. Por eso, la salida que más se está utilizando, me parece yo, y va a indicar que va por ese camino, va a ser terciarizar este servicio en otro dentro del radio y ponerse de acuerdo tal vez entre varios empleadores.
Otro de los puntos importantes es que, me gusta remarcarlo porque hay mucha duda con respecto a esto, es que tienen que ser, y ya lo habíamos hablado en el anticipo, 100 trabajadores, no importa si esos 100 trabajadores son del mismo empleador, lo que nos importa para el cómputo es si esos 100 trabajadores están en el mismo espacio físico. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser empleados de ese mismo empleador o pueden ser terciarizados, como por ejemplo, lo más normal, que haya empleados de limpieza, que haya empleados de seguridad, que concurran todos ellos en el mismo espacio físico, por más que no sean del mismo empleador. Otra de las salidas que también propone el decreto, y hago una pausa, porque dice que la obligación principal es la de establecer un lugar, pero da la posibilidad de que a través de convenios colectivos, es decir, de los propios gremios, puedan convenir dentro de cada actividad que esa obligatoriedad de ofrecer un lugar de cuidado sea compensado con una suma de dinero. Y el mismo decreto reglamentario establece un mínimo, ¿sí? Un mínimo sobre el cual el empleador va a tener que pagar si es que es el caso de que hay un acuerdo, un convenio colectivo que permite esta situación. Porque Analía, eso sí lo aclara. discúlpame, Sí, sí. porque nos están avisando que se escucha un poquito bajito, quizás sea por la cercanía del celu, si es posible que lo acerques un poquito, porque O puede ser sí, por mi voz. disculpen, pero No puedo. claro, está A ver, voy a levantar un poco el teléfono porque por ahí es el micrófono que está abajo, me parece. A ver ahí si se escucha mejor. a ver, probemos un poquito. Bien. Vamos a charlar un poco. Bueno, entonces, Ahora sí, gracias. ok, perfecto. Entonces, esto es importante en tenerlo bien presente. ¿Podemos compensar en dinero? Sí, se puede compensar. ¿Qué monto o cuál es el mínimo que se puede compensar esta obligatoriedad? Es el 40%, lo dice el decreto reglamentario, de la cuarta categoría de la ley de empleadas de casas particulares. En la cuarta categoría, recuerden que la quinta categoría es la de tareas generales, cuarta categoría ya es personal que tiene tareas de cuidado a su cargo. Entonces, hoy está en un monto de 82.000 más o menos, les digo aproximado porque ya sé que el mes que viene, por ejemplo, aumenta. El 40% es aproximadamente 33.000 pesos, pero siempre van a tener que estar atentos los empleadores a chequear esta información sobre la cuarta categoría, porque en base a eso es el importe que se le debe reconocer de compensación por esto, que es un beneficio no remunerativo, ¿sí? Tengan en cuenta esto, no remunerativo. Lo que sugiero hacer, porque también está el tema de una duda muy frecuente que me están preguntando mucho, es si este dinero que paga el empleador, por ejemplo, si hay dos padres que tienen el hijo a su cargo, porque esto de que esté a su cargo también dice específicamente que tiene que estar a su cargo, pero no contempla, por supuesto, las situaciones que son la mayoría, la gran mayoría, en que los dos progenitores están a cargo de ese menor. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? ¿No? ¿Se le paga a los dos o se le debe pagar solamente a uno? Bueno, a ver, acá es lo que les decía, busquemos el espíritu de la ley. El decreto, en mi opinión y mi interpretación, indica que es en singular porque le está haciendo como una distinción de a su cargo, ¿no? ¿Qué es lo que haría como empleador? Yo lo que estoy sugiriendo es que hagan una declaración jurada, así como hacemos muchas veces para determinadas cuestiones en el legajo de cada trabajador, en el que ese trabajador preste declaración jurada de que tiene a cargo ese menor. Entonces, de esa manera se le va a abonar el 40% que es el mínimo que indica el decreto reglamentario, de la cuarta categoría de la ley de empleadas y empleados de casas particulares. A ver,
¿de qué manera se puede chequear de que el otro progenitor no lo esté cobrando? No lo podemos, no es fácil de chequearlo. Por eso se me ocurre la declaración jurada como una declaración del trabajador que justamente a su empleador le indica que es la persona que está a su cargo. Van a haber miles de problemas con este decreto, porque incluso hay muchas parejas que están separadas, que tienen niños menores, y que los dos tranquilamente lo tienen a su cargo. Entonces, por ahí uno de los progenitores cobra este beneficio y la otra parte no lo ve y también tiene estos gastos. Por eso les digo que si bien desde el punto de vista de los empleadores tenemos que tener un resguardo y respaldar legalmente, porque estamos abonando un rubro que es no remunerativo, entonces saben que todo eso tiene que tener su respaldo ante la AFIP. Y es importante tener su respaldo en esta declaración jurada a modo de tener el legajo ordenado y encontrarnos con que estamos abonando al trabajador que nos está diciendo, como dice el decreto reglamentario, que tiene al niño a cargo suyo, ¿sí? Hay algo, Analía, que me gustaría resaltar, porque lo están consultando, y vos ya lo dejaste en claro, pero bueno, por ahí vale la pena volver a remarcarlo, es contraentrega de documentos. O sea, en el caso del comprobante de pago de la guardería o de la sala maternal, y en el caso del recibo de haberes del cuidador. O sea, siempre hay que entregar la documentación que respalde, ¿no? Exactamente. Sí. Es una obligación que va a tener el trabajador de todos los meses, justamente presentar ante su empleador el pago de la sala maternal, el jardín, hasta sala de 3, o bien de la persona que tiene en su hogar a cuidado de su hijo o hija. Vamos a hacer una pequeña aclaración acá, disculpame que te interrumpa, pero así de paso vamos contestando. Sala de 3 que incluye el transcurso de todo el año, son los 3 años completos, o sea, hasta que cumpla 4 el menor. Exactamente, hasta los 3 años inclusive, ¿sí? El decreto reglamentario dice 3 años, entonces todo indica que son 3 años inclusive, ¿sí? Bien. Si querés podemos seguir y después vamos a ir respondiendo. Hay muchas preguntas muy puntuales, pero a medida que vamos avanzando en la charla, vamos a ir tratando de contestar todo. Perfecto. Esto es importante que estaban diciendo ahí, que leí al pasar, que si paga menos, digamos, si el importe a pagar es menor a ese 40%, ¿cuál se toma? Se toma el menor. Es decir, si por el pago de la sala maternal el monto es menor, se paga ese monto, es decir, el empleador va a pagar ese monto, ¿sí? Pero si es mayor, va a pagar hasta el equivalente al 40%. Todo esto es lo que indica el decreto y obviamente dice mínimo. Después de ahí en adelante, cada empleador va a poder asumir el pago que quiera, ¿sí? Como un beneficio extra si quisiera. Pero el decreto lo que ordena es ese mínimo. En esta comparativa entre el 40%, si supera ese 40% del salario de cuarta categoría, supera lo que se paga de sala maternal, bueno, el empleador va a tomar lo que paga efectivamente por la sala maternal y se va a pagar ese beneficio, ¿sí? Como suma no remunerativa. Perfecto. Bien, hay muchas consultas. Perdón. Sí. Otra de las cuestiones que, bueno, se empezó a dar mucho más a partir de la pandemia y que nos han consultado mucho también, es en el caso que pasa, bueno, los trabajadores que hacen teletrabajo. Perfecto, menos mal que me lo mencionas, así no se nos escapa. La situación del teletrabajo es muy diferente al resto porque específicamente indica el decreto reglamentario que para aquellos que hacen tareas en teletrabajo, el empleador está obligado directamente a compensar esa suma de dinero, que es la misma que les indiqué anteriormente, es decir, el 40% del salario de la cuarta categoría, ¿sí? En este caso, lo mismo, de todos modos, tienen que el trabajador emitir, digamos, acercar a su empleador la factura o el recibo de haberes de la persona que tiene las tareas de cuidado en el hogar, ¿sí? Pero en este caso no necesita de que el convenio colectivo autorice. Directamente sos teletrabajador y tu empleador tiene que abonarte directamente este monto en concepto de beneficio no remunerativo.
Esta es una distinción. Bien, otra consulta con respecto de la jornada reducida, ¿cómo se establece la proporción? En caso de jornada reducida, lo que hay que hacer es un proporcional de lo que te correspondería en jornada completa y sacas el proporcional a las horas de la jornada reducida. ¿Sí? Bien. No tiene nada que ver con la modalidad de contratación. No, eso ya quedó aclarado. Y el No, 40% es un mínimo, lo dice expresamente el decreto, es un mínimo. no es un tope. Eso es importante porque también escuché mucha desinformación con respecto a esto. No es el máximo, sino es el mínimo. Sí, está bastante claro en el decreto eso. Hay pocas cosas claras en el decreto, una de ellas es esa. Bueno, otra de Bien. las consultas también es qué pasa si la empresa no cumple, ¿no? Porque bueno, esto genera mucho costo para la empresa, pero bueno, sabemos que también tiene sus consecuencias. Bueno, en caso de que no cumpla, hay una infracción que está establecida también en el decreto reglamentario que va del 50% al 2000% del salario mínimo vital y móvil, así que son multas bastante importantes, le diría. ¿Sí? Tiene, por supuesto, que como siempre digo, donde hay una obligación, hay una sanción, así que bueno, está esa sanción ahí bastante importante para los empleadores. No, no se duerman con respecto a esto. También lo que va a suceder es que van a empezar a estar más atentos en aquellos casos, sobre todo en que el límite es muy ahí, muy cercano a los 100, y van seguramente a enviar a alguno a hacer teletrabajo hasta tener completo el límite de 100, porque va a salir más económico abonar por ahí a 4 o 5 teletrabajadores este monto y no a todo el personal que tenga hijos a cargo. Esto es una tarea que seguramente tengan que hacer, que ya deben haber estado haciendo este último año, los de recursos humanos y de legales de las empresas para ver qué es lo más conveniente en cuanto a los costos, porque sabemos que es un costo bastante alto el que tienen que soportar. Y también es importante aclarar que este decreto es por cada hijo que ese trabajador tenga a cargo, no es por uno. Es decir, hay un empleado con 3 hijos menores y el empleador va a tener que abonarle este beneficio por cada uno de sus hijos. ¿Sí? Y Claro. en la medida de que esos hijos vayan creciendo y vayan superando este límite de la ley de 3 años inclusive, se deja de pagar. Directamente el empleador va a tener que dejar de pagar. Por eso es importante, y remarco esto que dije antes, de pedirles a los trabajadores esta firma de declaración jurada a fin de saber todos los años en qué situación están con respecto a los hijos a cargo. Bien. Requerir toda esa información a las personas involucradas, ¿no? Eso va a ser un punto importante a tener en cuenta. Otra consulta que nos están haciendo, ya la vi pasar varias veces, es respecto de los terciarizados. Todo eso lo comentamos al principio de la charla, Sí, el tema de la proporción. Podemos recordar igualmente para los que se sumaron después, creo que fui muy rápido, yo siempre hablo muy rápido, perdonen, pero el tema es así, claro, todos los que son terciarizados, pero están en la misma empresa, en el mismo lugar físico, acá el tema es para el cómputo de estas 100 personas que dice la ley, el artículo 179, recuerden que está en la ley de contrato de trabajo, en el artículo 79, que decía que en todos los establecimientos donde se preste servicio el número mínimo de trabajadores que determine la reglamentación que vino 40 y pico de años después, en el año 2022, y establece que tienen que ser 100. Entonces, en ese mismo establecimiento donde funciona X empresa, hay 100 trabajadores, okay, esa empresa va a pagar a sus trabajadores, por supuesto, porque no puede pagar al resto de los trabajadores. Cada terciarizada tendrá que hacerse cargo, y este es otro problema que vamos a tener que enfrentar, porque obviamente el empleador se hará cargo de sus empleados, pero si supera el monto de 100 con los terciarizados, ese empleador va a tener que pagarle a sus 80 empleados este beneficio. ¿Sí? Y a esos 20 empleados se los va a tener que pagar las empresas terciarizadas, y acá ya va a también tener que ver otro tema que son ya contractual, comercial, entre esas empresas que están vinculadas en
el que tendrán que solicitarle de la empresa principal a sus terciarizados que comparten ese establecimiento el pago de ese beneficio, ¿sí? Sí, Bueno, uno perfecto, clarísimo. de los temas que nos quedaron pendientes también de tocar o de tratar es la habilitación y las condiciones del espacio de cuidado. La habilitación, o sí, la habilitación del espacio de cuidado tiene que estar habilitada por cada jurisdicción, es decir, cada jurisdicción de cada lugar. Recordemos que esto es una ley nacional, con lo cual tiene alcance en todo el país. Entonces, cada jurisdicción va a tener la potestad de establecer, que son la misma habilitación que hoy en día se pide para cualquier sala maternal. Las mismas habilitaciones que se piden para habilitar cualquier sala maternal van a ser las que tengan que tener estos lugares de cuidado dentro de las empresas. Perfecto. Otra de las consultas que nos hacen es si también es aplicable para los trabajadores de la construcción y el régimen agrario. Bueno, se encuentran excluidos de la ley de contrato de trabajo porque tienen su propia normativa. Recordemos siempre, por eso volvemos al inicio, que esto es dentro de la ley de contrato de trabajo y es aplicable a toda la actividad privada que está incluida en la ley de contrato de trabajo. Ojo que en general la administración pública, es decir, todos los organismos del Estado están fuera de la ley de contrato de trabajo, salvo aquellos casos que puntualmente, por sus estatutos, se establece que supletoriamente se aplica la ley de contrato de trabajo. Así que en aquellos casos podría llegar también a encontrar este beneficio. Que incluso hay, la verdad es que les diría que están bastante más avanzados en muchos organismos del Estado en cuanto a las salas maternales. Ministerio de Educación, por ejemplo, sé que también funciona, salas maternales para sus empleados. Perfecto. Sí, viene funcionando hace rato. Hay lugares que vienen funcionando hace muchos años. Ana, una consulta, a ver si nos podés desasnar un poco. En cuanto a la vigencia, el decreto dice 23 de marzo, que es pasado mañana. ¿Qué hacemos con marzo? ¿Qué hacemos con Bueno, abril? varios temas, porque ahí también me están consultando por el acuerdo que celebró la semana pasada la UIA, que hoy estábamos charlando con vos, Mariela. El tema es así, hubo un acuerdo con la UIA, la CGT y algunos gremios más, en el que se pidió una prórroga, que se estaría pidiendo que sea hasta a partir de julio, ¿sí? Que se dio esta prórroga con respecto a estos gremios específicos. Para todo el resto sigue vigente y a partir del 23 de marzo de este año es obligatorio. ¿Cómo se computa? Vamos de vuelta al sentido común. La obligatoriedad para los empleadores es a partir del 23 de marzo, con lo cual no podemos evitar pagar marzo, pero entiendo que no podemos obligarlos a todos los empleadores a pagar el mes completo. Con lo cual no está mal pagar el proporcional de marzo. Obviamente, empezar con esto que les explicaba de la declaración jurada, en el que cotejemos que esos trabajadores o trabajadoras tengan los hijos a su cargo y le entreguen la factura de la sala maternal o bien el recibo de sueldo de la trabajadora que esté en su hogar. Y se le pagaría el proporcional por el mes de marzo. Y a partir de abril ya sería el mes completo. Justamente sobre estos comprobantes que debería presentar el trabajador, nos consultan que en el caso de que no lleguen a presentarlo, que el empleador no cuente con ese comprobante, ¿cómo se procedería por parte del empleador? Bueno, yo ahí les diría que lo que siempre en estos casos de dudas tendremos que hacer es obrar por la buena fe laboral y tratar de, bueno, si no llega porque es un tema digamos que no llega con el tiempo, porque aparte es muy poquito lo que nos queda de marzo, entonces en realidad, a ver, en este mes no creo que se susciten tantos problemas porque los recibos de haberes o las facturas del pago de las salas maternales al 23 ya los deben tener, ¿sí? Entonces por ahí se va a suscitar a partir de abril los problemas que entran en los cambios o las novedades que pueden haber hasta el día 10 en la parte contable de las empresas y que no se puede llegar, por ahí no llegan a presentarlo antes ese trabajador. Principio de buena fe laboral, yo lo que le diría es que se abonen
y en caso de que se demoren mucho sin entregarlo, bueno, vean la manera de descontárselo. Si no hay efectivamente, se sigue suscitando el tiempo y se atrasan y se van juntando por ahí ya más de 2, en esos casos, intimar incluso al trabajador a entregarlo bajo procedimiento de proceder al su descuento, ¿sí? Pero bueno, por un principio de buena fe, yo les diría a los empleadores en este caso que si hay un trabajador que firmó esa declaración jurada, que tiene hijos a cargo y que tienen una persona de cuidado en su hogar o que se encuentra en una sala maternal y todavía no se les acercó esa factura, para que no se les demore el pago y para que ese trabajador empiece a gozar de ese beneficio y el empleador a cumplir con su obligación de abonarlo, es que se lo pague, pero obviamente con la obligación del trabajador de hacer entrega a la brevedad posible de esos recibos de haberes o de esa facturación. Perfecto, muy bien. Sí, ahí me preguntaban si esa suma se pone en el recibo. Se pone en el recibo como suma no remunerativa, como justamente el decreto 144/22. Sí, también consultan si esta suma, perdón, dale, Mari. No, Tamara, no hay problema. No, otra consulta con respecto a esa suma no remunerativa es si va a ser base de cálculo de la RT. Sí, yo tengo entendido que sí, que va a ser base de cálculos, pues las RT además siempre están atentas a estos rubros no remunerativos y terminan dándole lugar. Así que sí. También nos están consultando respecto del tratamiento en ganancias, que es algo que también estuvimos charlando antes de comenzar. Sí, Hay muchas dudas. Hay muchas dudas. Yo creo que, a ver, sí, para mí también estaría como implicado en ganancias porque son todas sumas que están, si bien no remunerativas, están afectando al trabajador. Así que, sí, sí, es todo tema Faltan casuística precisiones. que ya Lo veremos mismo que cómo se resuelve. al inicio de la charla. Sí, tal cual. Falta reglamentación. Sí. Bueno, me parece que las consultas ya se empiezan a repetir, nos están consultando por la edad, por el tema Bueno, la de edad las... sí es esto, como ya decíamos, desde los 45 días a los 3 años inclusive. A partir de que el menor cumple 4 años, ya no va a percibir. Esto me lo preguntaban porque hay muchos niños, por ejemplo, que cumplen los 4 años en julio, a partir de julio, y el empleador tiene que pagarles esa sala de 3, pero a partir de julio, que cumple los 4, ya no se las va a abonar, ¿sí? Ni tampoco el 40% de la cuarta categoría, o sea, deja de percibir ese beneficio a partir de que cumple los 4 años. Nos vuelven a consultar cuál es recordemos el... esto, que si el monto es mayor, se paga el 40% de la categoría, siempre se paga el 40% de la categoría, pero si el monto es menor, va a pagar el monto menor el empleador, ¿sí? Si se paga menos, va a pagar el menor, porque a veces se tiene a una persona trabajando un par de horas en la casa, no cumple, y no llega tampoco a percibir ese dinero. Igual, convengamos que, como les decía, está hoy en 33.000 pesos el 40%, que es el mínimo, ¿sí? Así que bueno, tengan en cuenta eso. A veces a las maternales por ahí medio turno que encuentren de menor valor, en esos casos va a pagar el empleador lo que sea de menor valor. Más arriba nos están consultando cuáles son los gremios que incluye la prórroga. El acuerdo lo tenemos publicado en una nota en rpar.com que sacamos ayer. Es un acuerdo entre la UAI y la CGT al que adhiere la Cámara de la Construcción. Así que ahí van a poder tener algunos detalles, está el texto publicado. Y bueno, y esto es un día a día, todavía faltan 2 días, pueden pasar muchas cosas de acá al 23. Sí, tal cual, puede pasar un montón de cosas, estamos en Argentina, pero bueno, también es lo que hasta hoy, digamos, es lo que los empleadores tienen que tener en cuenta, que a partir del 23 de marzo esto es obligatorio y conlleva su sanción. Entonces, estén atentos a ver cómo empiezan digamos, sobre todo también con lo que son teletrabajadores que no tienen acá, digamos, mucho que hacer, no es que tienen que ponerse a ver
si contrataron o no contrataron consorcialmente un espacio físico, sino que tienen que empezar a abonar directamente la compensación a aquellos teletrabajadores que tengan hijos a cargo. Bien, Ahí me perfecto. estaban preguntando algo que también es muy frecuente, creo que lo preguntaron varias veces, que también lo dijimos al principio, pero que lo quiero aclarar otra vez, que la reglamentación, el artículo de la ley también, tanto la ley del 179 como su decreto reglamentario, en ninguno de los casos habla de el empleador que tenga 100 empleados, o sea, no es, digamos, excluyente al que el empleador tenga 100 empleados, sino que en el establecimiento haya más de 100 empleados, por más que esos 100 empleados no sean solo de un solo empleador, ¿sí? Y después también es importante lo que me mencionaban, que también es otra gran duda con respecto a los que no están fuera de convenio, ¿sí? Porque los que están fuera de convenio, en esos casos entonces vamos a tener empleados para el mismo empleador que superan los 100 trabajadores y vamos a tener empleados que tienen en su convenio permitida la compensación o el beneficio y en otros casos fuera de convenio que no les abarcaría esa compensación, entonces que le tiene que dar el empleador el espacio físico. ¿Sí? ¿Cómo se va a solucionar todo esto? Una solución es directamente hacer un acuerdo con ese trabajador en el que el empleador le ofrece este beneficio y se acuerda entre trabajador y empleador de manera individual y después eventualmente se puede incluso homologar y abonarse como el 103 bis, como una suma no remunerativa en el recibo, se me ocurre. Hay un montón de situaciones que pueden darse, pero esta es una muy frecuente también que puede llegar a suscitarse porque hay una situación con respecto a los empleados fuera de convenio también. Bien, igual como lo dejaste en claro al principio, el reintegro es una posibilidad subsidiaria de la obligación principal, que es la habilitación de las salas maternales o guarderías. Exactamente. La obligación principal es la de darle lugar físico en el mismo establecimiento o en la inmediación en el radio de los 2 kilómetros. Y quedó sujeto a un acuerdo entre los gremios, es decir, que por convenio colectivo se establezca la posibilidad de compensarlo en dinero, con esta salvedad de que es el 40% del salario de la cual Que redondees con esto, y es que no es el decreto exclusivo para mujeres. Por ahí hay gente que se fue sumando más adelante, pero bueno, está esa duda, por ahí, por lo que decías al principio, por el espíritu de la norma, ¿no? Exactamente, justamente, como les decía al principio, la normativa no nos habla de las mujeres, incluso en el mismo decreto reglamentario establecen que la necesidad de reglamentar el artículo 79 nos habla no solamente del artículo 179 específicamente, sino del convenio 156 de la OIT, que nos habla de las responsabilidades familiares. Y a mí me encanta que empecemos a hablar de las responsabilidades familiares, porque entonces es algo que empieza a darse, digamos, en esta perspectiva de género y en esta organización familiar en que ambos progenitores tienen y deben hacerse cargo de las tareas de cuidado de sus hijos. Y empezamos a verlo incluso en la ley de teletrabajo, que también viene a colación porque justamente en el decreto lo establece específicamente que los teletrabajadores deben compensarse el dinero, en el que, como les decía, en el decreto reglamentario de la ley de teletrabajo 27.555, también nos habla de que estos empleadores tienen que incentivar a que los trabajadores hombres también puedan tener estas tareas de cuidado y puedan interrumpir, por ejemplo, la jornada laboral por estas tareas de cuidado, llevar a los hijos al colegio o ir a buscarlos, o todo lo que requiera tener un menor a cargo, ¿no? Entonces, específicamente en el decreto reglamentario nos menciona la necesidad de reglamentar esto por ambos progenitores, por el convenio 156 en cuanto a responsabilidades familiares y también sobre
menciona la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Así que está recontra claro que es para hombres y mujeres. ¿Sí? Acá ya no queda duda. Y lo celebro, por supuesto. Bien, lo que Perfecto. nos están consultando mucho es acerca de aclaren el tema del establecimiento. Yo entiendo que, porque no consultan específicamente, pero entiendo que es dónde debería estar, si tiene que ser próximo al lugar del trabajo, obviamente del trabajador, cómo deben ser las condiciones. No sé, supongo que debe tener un personal a cargo de los niños, ¿no? Ahí, mira, ahí estaba Virginia, creo que estaba preguntando. Dice, si tienen 2 establecimientos y solo uno tiene más de 100 trabajadores y se abona a los 2 establecimientos. No, solamente tiene que abonarse, porque acá el espíritu de la ley nos está indicando que si hay un establecimiento en el que hay más de 100 trabajadores, tiene que ese empleador abonársele a los que están en ese establecimiento de más de 100 trabajadores. ¿Sí? Por eso les decía que es muy frecuente en la logística de los empleadores que durante todo este año estén viendo la manera de evitarse abonar este costo laboral extra, porque es muy significativo cuando se tienen muchos trabajadores, pero específicamente es en aquellos casos en que el establecimiento tenga más de 100 trabajadores. Bien. Perfecto. Les recordamos a todos que Analía nos hizo llegar un material que pueden descargarse desde la bio de ambas cuentas. Así que bueno, queda a disposición. Muchísimas gracias, Analía, por tu tiempo, por el material Gracias. que también pusiste muy generosamente a disposición. Todos los que quieran descargarlo, vayan al perfil de las cuentas de Repar y de Reuse. No sé si hay algo más, Tamara, que vos quieras consultar. Si no, ya podríamos... No, yo creo que Analia ya nos desasnó y tocó todos los temas más importantes. También quería recordarles que queda el vivo grabado, así que, bueno, lo vamos a estar poniendo disponible a la brevedad. Y bueno, agradecerle Yo solamente a Analia, por supuesto. a modo anecdótico, antes de cerrar, les cuento, por ejemplo, que tengo conocimiento que la UOM ya firmó un convenio en el que se establece el pago del 40% de la 4ª categoría. ¿Sí? La UOM específicamente ya tiene su convenio en el que se establece este beneficio, esta compensación. Así que los empleados de UOM ya saben que se optó por este beneficio directamente. Bien, perfecto. Así que bueno, gracias. Muchas gracias, Analia. Gracias, por favor, a las dos, a Repar, a Reuse, que además me tuvieron paciencia y no quería dejar de hacer esta charla con ustedes, pese a mi garganta, así que agradezco a todos los que están ahí, estuvieron todo este tiempo escuchándome. Les pido disculpas, pero bueno, a veces no nos queda otra, y este cambio de clima me parece que fue el responsable. No. Así que bueno, gracias a todos, realmente para mí es un placer que me hayan convocado para dar esta charla. Muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Descarguen el material y bueno, y el que quiera revivir la charla la tiene a disposición también. Así que nos vamos despidiendo, muchas gracias a todos y será hasta la próxima.